Estamos ready. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Como dice Decentralize, no había nadie mejor para explicaros esto. En realidad seguro que lo hay, pero a mí me gusta mezclar el concepto tecnológico con el histórico para que todos sepáis de dónde venimos y entre todos ver a dónde podemos ir. Bitcoin, tecnología de la blockchain original. Lo que quiero hacer, más que explicar en sí cómo funciona Bitcoin por dentro, es hacer un poquito un cuadro, un big picture de las tecnologías que aplican dentro de Bitcoin y que conforman eso que llaman la blockchain. Blockchain original, ¿por qué? Porque hasta que Bitcoin no juntó de una forma muy concreta estas tecnologías, pues no se conoció algo como esto hasta la actualidad. Dicho lo cual, vale para adelante. Bitcoin, como todos sabéis, se presenta en 2008 y a partir de 2009 tenemos este sistema informático que no ha parado de funcionar desde el 3 de enero de 2009 que dice Satoshi Nakamoto, ahí va el primer bloque. Y a partir del 10 de enero, como muchos sabréis también, Hal Finney se une, recibe la primera transacción de Bitcoin, empieza a crear bloques con Satoshi y desde ahí pues todo el sarao que se ha montado todos estos años. Dale para adelante, ahí está, blockchain. Blockchain, ¿qué es la blockchain? Bueno, Bitcoin como tal no deja de ser un experimento, un juego, una propuesta de un sistema de creación, distribución, custodia de valor. La inmensa mayoría de los que estáis aquí sabéis perfectamente cómo funciona y a todos ellos os voy a ver si os aporto algunos datos históricos o algunos tips. A los que no sepáis muy bien cómo funciona, espero que esta charla os venga bien para situar estas tecnologías, el punto histórico y que a través de los siguientes talleres y vuestra formación continuada podáis ir completando, digamos, los puntos que hay o los huecos que hay en las cosas que os voy a decir. Primer elemento, primera tecnología fundamental para crear Bitcoin. Una red distribuida. Esta es la primera tecnología que nos encontramos. ¿Por qué una red distribuida? Bueno, pues como vemos en el dibujo, la red centralizada no deja de ser una red donde tenemos un único punto de entrada a la misma, es decir, hay un servidor central que nos permite acceso a la misma. ¿Qué es un servidor? Para los que no estéis familiarizados, un servidor es un ordenador en un sitio del mundo concreto que te da un servicio. Por ejemplo, YouTube, Hotmail, Twitter, bueno, x.com, perdón, u otras marcas. ¿Qué hacemos? Nos conectamos la URL, nos conectamos a su servidor y nos da una respuesta, la página web o la aplicación que corresponda. Hasta ahí bien. Una red descentralizada es lo mismo, solo que hay varios puntos que nos dan acceso a la red y los servicios. Un ejemplo de red descentralizada que no tiene que ver con Internet, y os recomiendo mirar, StreetNet, la red de la calle, SNet. Esto fue una red que se creó en Cuba para conectar a la gente a través de cables, tanto los bloques como las manzanas en la Habana. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crearon un servidor central, era una red centralizada, y a partir de ahí empezaron a tirar cables de 100 metros máximo, que es lo que permite, digamos, el cable de red LAN, de ordenador a ordenador, de casa a casa. Llegó un momento que la red creció y de ser una red centralizada pasó a ser una red descentralizada, donde había diferentes nodos que permitían acceso a la red y se coordinaban entre ellos. ¿Vale? Esto fue un ejemplo muy claro y os recomiendo ver sobre eso. Hay un podcast bastante potente que también compartiré. Y luego tenemos una red distribuida, donde no hay ningún punto central que nos dé acceso a la red. A través de cualquier nodo podemos acceder a la red. Un nodo, como digo, nada más que un ordenador con la base de datos. Esto es muy importante. Todo servidor tiene una base de datos donde se almacena la información que hay en sí mismo, la información de los usuarios, la información de las aplicaciones, la información de lo que sea necesario. ¿Ok? Entonces, en este caso, en una red distribuida, que es la primera tecnología que aplica en el maravilloso juego de Bitcoin, necesitamos, como digo, tener esa base de datos en cada nodo. Por eso, gracias a una red distribuida, podemos crear una base de datos descentralizada, que es lo que es realmente la blockchain. Siguiente diapo. ¿Qué resuelve? Dale ahí. Como decía, descentralizamos la base de datos. Comparte recursos de computación. Esto es muy importante porque todos los ordenadores que están conectados a una red distribuida pueden compartir sus recursos de computación para hacer una tarea compleja. Mientras un ordenador tiene un poder de cálculo X, cuando se junta con ese ordenador, con otro ordenador, suma ese poder de cómputo y de cálculo para hacer una tarea más compleja. Esto se ha hecho para muchísimas cosas, tanto por ejemplo para ver si hay vida extraterrestre, el proyecto SETI,
por ejemplo, también para estudiar diferentes patrones en cáncer de piel y determinar qué factores pueden, por ejemplo, estar avisando de un cáncer y otras muchísimas cosas. Es muy importante el tema de compartir recursos de computación y en Bitcoin más, ya que una de las claves de la seguridad es el poder de cómputo que podemos juntar entre todos los ordenadores. Vamos para adelante. Esto nos permite escalar el procesamiento y otro más. Dale para adelante de... El DS no ha dormido, ¿no? Niño, dale para adelante. Y por supuesto, a través del mismo protocolo de comunicaciones que aplican las redes, pues permite que todos los nodos se conecten entre sí, es decir, permite la comunicación y la conexión de esos ordenadores y evita un punto único de fallo. Es decir, ningún gobierno, estado, corporación puede ir a un sitio y cerrar ese servidor. Sigue. Un ejemplo muy sencillo en el caso de Bitcoin sería esto, esa red distribuida, cada ordenador forma un nodo de la red y estos documentitos, este icono de documentos sería el archivo de la base de datos. Básicamente, cuando un ordenador arranca Bitcoin o instala Bitcoin en su computadora, lo que hace es, a través de Internet, conectarse a la red Bitcoin. Se conecta a otros ordenadores de forma automática. Tú podrías también decir a qué ordenadores te quieres conectar y automáticamente te descargas esa base de datos para estar actualizados con todos. Al final, una red distribuida ya sabemos lo que nos permite: conectar ordenadores y tener todos juntos la misma información de forma descentralizada. ¿Quién crea esto? Pues el señor Leslie Lamport en 1978. Esta es la parte histórica que a mí me flipa y me encanta y con la que llevo dando la matraca unos pocos de años. Su paper: tiempo, relojes y ordenación de eventos en un sistema distribuido. El que esté un poquito en Bitcoin le empezará a resonar. Leslie Lamport tenía un coleguita que se llamaba Robert Shostak. En el año 78, estos dos ya estaban trabajando en un sistema de diseño y análisis de ordenadores tolerantes a fallos para el control de aeronaves. Ahí es nada, ¿vale? Esto se aplicará luego en la solución de conflictos en las redes distribuidas. Estos dos, que estaban precisamente en las redes distribuidas y viendo esa tolerancia a fallos en las redes, llegan un momento y dicen: hostia, tenemos un problema con la red distribuida y la base de datos descentralizada. ¿Cómo sabemos que la información que hay en cada nodo es correcta y nadie está alterando la información, por tanto, haciendo un poquito de corrupción? Bien, pues formulan lo que se llaman el problema de los generales bizantinos. En el maravilloso mundo de la ingeniería y la matemática les encanta poner ejemplos con casos reales de la historia o de la vida, digamos, humana, ¿no? Entonces, ¿qué problema tenían los generales bizantinos? Pues básicamente, en aquella época que no había móviles, ¿cómo sé yo que si quiero atacar a un pueblo determinado o un castillo determinado, cómo sé que el mensaje y la orden que he transmitido a través de todas las tropas que tengo desplegadas por el territorio ha llegado a destino y me viene la información de vuelta de la confirmación de que ese mensaje ha llegado a destino? Ha podido ser manipulado en cualquiera de los saltos de comunicación. Puedo tener a un general secuestrado, puedo tener a un tío que está corrupto, le han pagado y cambia los datos. Bien, pues ellos hicieron esa analogía. En la red distribuida pasaría lo mismo con esa información. A partir de ahí, dicen, bueno, pues vamos a trabajar en crear protocolos BFT, es decir, Byzantine Fault Tolerance, protocolos tolerantes a estas fallas bizantinas. Así de sencillo, por el ejemplo que poníamos de los generales de Bizancio. Y se desarrollan una serie de protocolos BFT. Pero en lo que nos aplica al dinero digital y Bitcoin, el protocolo que sería BFT tiene su nacimiento en el año 1992, con Cynthia Dwork y Moni Naor. En las Crypto Conference del 92, que son unas conferencias míticas creadas en Santa Bárbara por David Chaum, otro matemático y criptográfico esencial en el dinero digital, básicamente se trabajaba criptología. ¿Esto qué es? Criptógrafos y criptoanalistas. Gente que hace algoritmos de cifrado y gente que revienta algoritmos de cifrado. Y ahí presentaban sus papers o se refutaban sus teorías. Esta gente, en el 92, plantea un paper donde sienta las bases de lo que se conoce como prueba de trabajo, que posteriormente será la teoría fundamental para el protocolo BFT que aplica en la red de Bitcoin.
Esto tendrá una implementación muy concreta años después, en el año 1997, cuando Adam Back, pásame la diapo D, por favor, ahí está el tío, cuando Adam Back dice, señores, creo que tengo una aplicación concreta de prueba de trabajo y le llamo Hashcash. ¿En qué consiste Hashcash resumidamente? Pues muy sencillo. Si tú quieres en un sistema, si quieres utilizar recursos de un sistema, pues tendrás que hacer una prueba de trabajo, una prueba con tu ordenador, efectuar una prueba que ejecute un poder de cálculo determinado para demostrar que has hecho ese trabajo. Si has hecho ese trabajo, te permito usar mis recursos de computación. Cuanto más recursos necesites de mi sistema, más grande es la prueba de trabajo que tienes que resolver. Más me tienes que demostrar que tú tienes el poder de cálculo suficiente para pasar esa pequeña prueba que te permita realizar esa acción que me pides. En este caso estaba todo orientado sobre todo al mail basura, al spam. Había gente que enviaba miles y miles de spam, miles de correos spam de una vez. Entonces esta gente dijeron, ¿queréis hacer eso con los sistemas? Pues si quieres enviar muchos correos de una vez, vas a tener que hacer antes una prueba de trabajo, es decir, vas a tener que resolver un problema matemático, tu máquina va a tener que hacer una ejecución de una resolución de ese problema, es decir, vas a tener que poner tu máquina a funcionar y si lo resuelves te permito ejecutar la acción, mandar los mails. Por tanto, esto era básicamente lo que se planteaba. Tiene muchísimas más aplicaciones aparte obviamente del correo basura. Estas dos cuestiones, tanto la prueba de trabajo del 92 como lo que Adam Back saca, Hashcash, definen el protocolo BFT que trabaja en Bitcoin. Bien, a partir de aquí vamos a ver si vamos juntando algunos de los conceptos de lo que sería el ciclo de Bitcoin. Lo voy a poner como si fuese el ciclo del agua. Primer punto. Dale, Tenemos una red distribuida. Hemos dicho que cada uno de los ordenadores que conforman la red se le llaman nodos. Nodos hay de dos tipos actualmente, los nodos mineros y nodos validadores. Un nodo minero hace una prueba de trabajo, hace un trabajo muy concreto para resolver los bloques. Es decir, ¿en qué consiste Bitcoin? Bitcoin te dice, hola señores, tengo una red distribuida para crear valor. ¿Cómo la vamos a mantener? Pues vais a instalar nodos mineros con unos equipos concretos. Antes se hacía directamente con el ordenador, ha ido evolucionando y ya se utilizan unos equipos específicos llamados ASIC para resolver la prueba de trabajo. Dale, El que resuelva esa prueba de trabajo, es decir, el número aleatorio que yo planteo cada 10 minutos, se lleva una nueva partida de Bitcoin y la posibilidad de escribir en la base de datos. Esa es la única forma de escribir en la base de datos. La base de datos descentralizada que subyace en esa red distribuida está mantenida por los mineros y solo puede escribir un minero cada 10 minutos que haya resuelto el número aleatorio, el problema que propone la red. En el momento que resuelve esa prueba de trabajo, se crea un nuevo bloque. Ese nuevo bloque, la red le da nuevos Bitcoin, así se emiten los nuevos Bitcoin. Y ese es el incentivo principal de un minero. Si yo tengo que tener un equipo haciendo un poder de computación para resolver una prueba de trabajo, ¿cuál es mi incentivo? No voy a comprar equipo y voy a gastar electricidad para nada. Pues claro, tu incentivo son las nuevas monedas, que Satoshi diría, cuando Bitcoin valga, pues ahí tiene usted un valor. Y aparte, también incluye las transacciones que han sido solicitadas a la red y el minero se chupa las comisiones que han pagado esas transacciones. Por tanto, cuando un minero resuelve un problema, escribe en la base de datos un nuevo bloque y las transacciones asociadas a ese bloque. Y, por último, como en la red distribuida hemos visto que todos los nodos están conectados y se propaga la información, el resto de nodos validadores validan que ese bloque creado por ese minero efectivamente cumple todas y cada una de las normas del consenso de Bitcoin propuestas en la prueba de trabajo. ¿Esto queda claro? Un sí grande ahí, por favor. Gracias, hombre, que es una hora malísima, una hora malísima. Esto es lo que pasa realmente en la red, ¿vale? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Ha descubierto un bloque nuevo? Sí, se ha descubierto un bloque nuevo. Entonces, básicamente, como tú eres un ordenador que está conectado a la red, automáticamente se te añade esa información a tu nodo, porque al final Bitcoin es una base de datos descentralizada. Cuando se ha creado un nuevo bloque, se añade al registro de bloques anteriores y así estás actualizado con todos los demás.
Si ese bloque que se ha creado fuese inválido o incorrecto, la red lo rechazaría. Por tanto, hay una cuestión muy interesante en Bitcoin. ¿Se podría, digamos, manipular la red? Sí, se podría intentar manipular la red. ¿Sería en la práctica posible que no se enterase el resto de individuos de que se está manipulando? No. Por tanto, esto es una cosa muy interesante. Vamos a ver qué resolvemos con todo esto. Ya lo hemos explicado y hacemos un resumen rápido. Punto 1 es la prueba de trabajo y Hashcash concretamente en Bitcoin. Pues nos da un protocolo de consenso. Básicamente, con eso podemos resolver el problema y todos podemos ver que el problema ha sido resuelto correctamente. A su vez, permite el acceso al incentivo principal que hay para mantener la red, el incentivo principal de los mineros. Decíamos antes, gastas electricidad, haces este trabajo para mantener la red y a cambio, si descubres ese número aleatorio, te llevas los nuevos Bitcoin emitidos, que se llama Coinbase, y las transacciones y la comisión que han pagado todas las transacciones. La suma de ambos es el incentivo que cada minero se lleva cuando resuelve un nuevo bloque. A su vez, es la base operativa de la red. Si no tenemos esos mineros que están resolviendo ese problema y escribiendo en la base de datos, pues obviamente no hay base de datos ni hay red que funcione. Aparte de esto, siguiente punto, lee porfa, garantiza la seguridad de la red. ¿Por qué? Porque todo el poder de cómputo, todo el trabajo que está haciendo cada minero de forma independiente, al estar volcado sobre la misma red, se suma todo ese poder de cómputo y la red tiene un poder de cómputo general que si un agente externo quisiese manipular la red tendría que efectuar o gastar un poder de cómputo igual o superior al que suman todos los mineros que están minando en la red de Bitcoin. Y esto es un puntazo porque yo gasto mi energía para resolver el problema y llevarme un beneficio yo, pero a su vez esa energía que estoy empleando se está sumando a todas las demás para proteger la red. Y esto es clave. Siguiente tecnología que tenemos en lo que llamamos blockchain. Que yo le digo, ¿por qué le llaman blockchain cuando quieren decir Bitcoin? Pues, efectivamente, timestamping. Todo lo que estoy diciendo aplica en todas y cada una de las blockchains que conocéis. Puede cambiar el protocolo de consenso, pero en todas hay un protocolo BFT, hay una red distribuida, hay un timestamping. Ahora que sabemos cómo se crea la información, cómo se escribe en la base de datos y sobre qué estructura distribuida se hace, cómo asignamos una fecha concreta y una hora a cada transacción, a cada bloque, a cada información nueva que se genera en la red. Una pregunta, por favor, claro. Igual digo una bobada, ¿eh? No, para nada. Pero ¿quién crea los problemas que hay que resolver? El software de Bitcoin automáticamente. Él está programado. Efectivamente. Hay dos variables principales. El software de Bitcoin propone ese problema, ¿vale? Ese es el juego. ¿Queréis contribuir aquí y llevarte pasta? Pues resuelve el problema. Cuanta más gente, cuantas más máquinas haya conectadas a la red para minar, es decir, el poder de cómputo es más amplio, el problema, ese número aleatorio, se va volviendo más complejo, más grande. Por tanto, es más difícil de resolver, aunque no deja de ser un número aleatorio. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un minero y tengo un poder de cómputo más grande, más números aleatorios voy a poder generar por segundo que una máquina normal, que un ordenador normal. Podríamos intentar minar desde este ordenador, pero los números aleatorios que vamos a conseguir son mucho menos en el mismo espacio de tiempo que un minero, ¿vale? Entonces, eso se llama dificultad en la red. Y la dificultad va variando en función de los mineros que hay conectados a la red. Cuando hay más mineros conectados, más difícil es el problema, y cuando hay menos mineros, esa dificultad se ajusta automáticamente. Es muy buena la pregunta, no era ninguna tontería. Y bueno, en el año 91, cuando ya teníamos PGP, Phil Zimmermann había creado PGP, tenemos a Stuart Hubbard y Scott Stornetta. Estos señores desarrollan una forma muy concreta, que hoy día es un estándar, de cómo hacer un sellado de tiempo, es decir, cómo sellar el tiempo a un documento que se ha generado o a una información que se ha generado. ¿Qué resuelve esto en la red? Pues obviamente varias cosas importantes que obviamente ya estaréis determinando. Vamos a darle para adelante. Certifica una existencia de datos desde una fecha concreta. Tú miras en la blockchain una transacción y hay asociado una fecha. Esto es gracias al timestamping, algo bastante evidente. Siguiente.
Es una prueba de creación de bloques y transacciones. Es exactamente igual que cuando nos comunicamos con la administración y, por ejemplo, hacemos la declaración de la renta o cualquier cosa con nuestro certificado electrónico. Nos devuelve un documento con un hash y un sellado de tiempo concreto que verifica que es una persona concreta, desde un certificado concreto, un ordenador concreto, a una fecha concreta y una hora concreta, hizo tal documento. Siguiente punto. Esto es clave. El timestamping es la piedra o la pieza que completa el puzzle que estamos creando para crear, gracias a esa red distribuida y a ese protocolo BFT, un servidor distribuido de sellado de tiempo encadenado. Que esto es lo que decía Satoshi Nakamoto. No le llamaba blockchain, le llamaba más bien time chain. ¿Por qué? Porque al final ese servidor distribuido que forma la red distribuida de Bitcoin está creando información cada 10 minutos de media de forma lineal, que son empaquetados en pequeños grupos que se llaman bloques, se les sella el tiempo en el que se ha creado y se pasa al siguiente. Y siempre se va a ver, pasa la diapo, porfa, y siempre se va a ver de esta forma un explorador de bloques. Cuando visitamos un explorador de bloques en la red, siempre se muestra de esta forma, de forma lineal. La información siempre se agrupa de bloque en bloque y cada bloque, como decíamos antes, contiene la emisión de los nuevos Bitcoin y todas las transacciones que ese minero escribió en la blockchain. Y si vemos la información de un bloque concreto, siempre vamos a tener ahí en la primera columna, segunda línea, el timestamp del bloque. Y si vamos dentro de las transacciones, tendremos también el timestamp de las transacciones. ¿Vale? Déjame leer esta diapo un segundito. Aquí pone subsidio más fees. El subsidio es lo que nosotros hemos llamado Coinbase, ¿vale? Y las fees, pues obviamente las fees que se han pagado en cada transacción. Esa es la recompensa que ha llevado el minero que descubrió el bloque 810.812. Se ha llevado 6,428 Bitcoin de recompensa, el equivalente a $176.000 por hacer esa prueba de trabajo. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Seguís conmigo? Sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Y todos los demás mineros que no consiguen nada, cuál es el incentivo que tienen? ¿Conseguirlo? El siguiente, ahí estamos, sigue rascando, básicamente. Pero en teoría, el que tiene más capacidad de computación siempre va a conseguir. Exacto, por eso... Se desincentiva que... Exacto, por eso realmente en la carrera de conseguir más computación se crean luego las agrupaciones de mineros que se llaman pools de minerías. Entonces los propios mineros desarrollan un programa que hace que la gente se comunique, por eso hay diferentes pools. Aquí está firmado el minero por F2 Pool. F2 Pool no es una persona ni dos, son muchos. Hay una empresa que coordina eso, pero cualquier persona del mundo podría conectar su minero a ese pool. De este subsidio y fees, de este incentivo, si tú aportas un 10%, pues te llevarías el 10% del subsidio. Luego, cuando ese bloque ha sido descubierto, se reparte proporcionalmente entre los participantes en función del trabajo, poder de cálculo que hayan aportado a ese pool. ¿Ok? Siguiente elemento clave. Ya que estamos con la recompensa. Dale. ¿Qué pasará cuando se miden los 21 millones? ¿Cuál es la recompensa? Esa pregunta es preciosa. Me la hacen siempre. Y pues nada, que minarán ordinals. NFTs. En teoría se supone que como esto estará más instaurado, habrá más volumen de transacciones, el Bitcoin estará más elevado en cuanto a su precio en dólar y euros, pues se entiende que los mineros van a seguir trabajando y su incentivo será solo la parte de las comisiones de las transacciones, porque ya no habrá nuevos Bitcoin que emitir. Entonces seguirán... Se entiende que subirán las comisiones, se entiende que va a subir el precio de Bitcoin porque cada vez hay menos emitidos, se emiten cada vez menos, bla, bla, bla. O sea, cada vez menos por emitir, quiero decir, y esas cuestiones que seguro explicarán un poquito más adelante. Vale, siguiente punto D, que me quedan... Nah. Elemento criptográfico. Criptomonedas. De algún lado tiene que salir el nombre, lo sabéis de sobra. Siguiente diapo D. Tecnología esencial en las criptomonedas y en el intercambio seguro de información. La criptografía asimétrica o criptosistemas de clave pública. Hasta entonces existía la criptografía simétrica. ¿Eso qué quiere decir? Que para cifrar y descifrar la información tengo que utilizar la misma clave.
Es decir, yo cifro un mensaje con una clave determinada y si se la envío a un amigo mío, tiene que tener esa misma clave que yo he usado para cifrar para poder descifrar el mensaje. En Bitcoin se vería de esta manera. Dale, ve. Cuando nosotros generamos direcciones o claves en Bitcoin, como utiliza la criptografía de clave asimétrica, te generará una clave pública, que es lo que vemos a la izquierda, y una clave privada. Esta clave privada es básicamente la llave del candado, la llave del cofre. Esta clave siempre debe permanecer secreta. En cualquier criptosistema de clave pública, sea para cifrar información o para transaccionar Bitcoin, siempre habrá una clave pública que depende de la secreta. A partir de la secreta se genera la pública y este proceso es irreversible. Por tanto, las personas pueden conocer tu clave pública sin conocer la clave secreta. De hecho, lo interesante es que conozcan la clave pública para dirigirse a ti, tanto para mandarte un mensaje cifrado como para mandarte bitcoins, que al final no son más que un mensaje cifrado a través de la red Bitcoin que marca un apunte contable. Eso es realmente cuando hacemos una transacción, un mensaje cifrado que la red de Bitcoin procesa y cambia el saldo de una dirección a otra. Esa dirección es antigua, la he puesto porque son las primeras direcciones de Bitcoin, se siguen utilizando, los mineros la usan bastante y básicamente es lo que tenemos que tener en cuenta, que la pública siempre se comparte y la secreta nunca se comparte y quien tenga la clave secreta puede acceder a los fondos asociados a la clave pública o en el caso de un mensaje podría descifrar cualquier mensaje que está enviado a esa dirección. Bien, ¿qué resuelve? Pues cosas obvias que ya estamos comentando. En primer lugar, una clave pública da siempre una identidad única en la red, sea Bitcoin o cualquier otra red. Por ejemplo, ahora tenemos Nostr. Es un protocolo para crear aplicaciones P2P descentralizadas y tal. Tú ahí no te logueas o te registras con un correo y una contraseña. Tú ahí te registras creando una clave pública. Y esa es tu identidad en la red. En Bitcoin pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una identidad en la red que son mis claves públicas. Por eso se dice que Bitcoin es seudónimo. Conocemos la identidad de la red, esa clave pública, vemos los fondos asociados, pero no necesariamente sabemos quién hay detrás. Esto, por supuesto, es esencial para la transacción P2P de los saldos, que podamos transferir de persona a persona dinero, no se podría hacer de otra manera. ¿Por qué? Pues porque nosotros siempre vamos a mandar un mensaje cifrado, como digo, a otra persona sabiendo su clave pública. Nosotros cogemos su clave pública, hacemos un mensaje cifrado con nuestra privada y la persona destinataria, como hemos cifrado el mensaje usando su clave pública, él va a poder descifrarlo con su clave privada. Esta es la lógica esencial. Luego tenemos un punto muy importante. Gracias a que esta identidad en la red de las claves públicas es visible para todo el mundo, se puede verificar públicamente los saldos de todas y cada una de las direcciones que forman parte de la red Bitcoin. Y es esencial para llevar la contabilidad, tanto ver todos los Bitcoin que se han emitido, así como la distribución de los mismos. Y por último, igual que la verificación de los saldos es pública, esto garantiza que la propiedad de los saldos sea siempre privada y responsabilidad única y exclusiva de la persona o entidad que custodie las llaves privadas. Aunque la gente pueda ver las claves y ver los saldos, no va a tener nunca acceso a esos saldos si no tiene las claves privadas. Esto es fundamental para la custodia y por eso es un dinero que garantiza siempre también la propiedad privada y el patrimonio en tus manos. Siguiente diapo, per favore. ¿Qué pasó ahí? No hay nada que disculpar. Muy bien apuntado, gracias. Bueno, ¿y quién crea esto? Pues como vemos, aquí la tecnología más joven de Bitcoin tiene más años que un bosque y en el año 76 aparecen estas tres personas, aunque el protocolo se llama Diffie-Hellman, reconocen Diffie-Hellman que se debería llamar Diffie-Hellman-Merkle. Ralph Merkle, Diffie y su amigo Hellman crean el primer criptosistema de clave asimétrica en el mundo civil, porque luego se han desclasificado documentos y se ha visto que en el ámbito militar en los años 50-60 ya se descubrió este sistema. Y a partir de aquí cambian las normas del juego. También tenemos en el año siguiente un criptosistema de clave pública que se llama RSA, creado por Rives, Shamir y Adelman. Estos dos descubrimientos son los principales criptosistemas de clave pública y todo lo que hay en clave pública suelen ser implementaciones de ambos sistemas. ¿Vale? Siguiente tecnología fundamental, SHA-256. ¿Esto qué es? Básicamente
sin entrar en mucho tecnicismo, es un algoritmo de cifrado y se llama una función de hash criptográfica o función resumen. Esto es clave, función resumen. ¿Por qué? Porque básicamente resume, punto. Es decir, tú tienes un documento, el que sea, un binario, un archivo de música, un PDF, lo que queráis. Tú lo pasas, ese documento, por la aplicación del algoritmo SHA-256 y te da como resultado un valor hash, lo que se conoce como un hash, que es una serie alfanumérica de una longitud concreta, siempre la misma. En el momento que en el archivo original se cambia cualquier bit, sea una coma o sea lo que sea, el hash final cambiará. ¿Y esto para qué sirve? Pues por ejemplo, a los que os guste descargar por torrent y por internet y esto, siempre tú puedes ver la integridad de un archivo. Por ejemplo, el que te suministra el archivo te dice, oye, el archivo original tiene este hash. Entonces tú cuando lo descargas, le pasas la aplicación SH256 y si coincide con el hash que te está dando el creador, sabes que tienes el mismo archivo. Si no te da el mismo hash, ha habido alguna modificación, sea porque ha habido una actualización, porque le han metido un virus o por lo que sea. Esto es fundamental también en la administración y en cualquier tipo de sistema de gestión de datos. No se revisan todos los archivos a ver si todos tienen todo perfecto. No, básicamente se basan por una función hash y se consultan los hashes. ¿Dónde aplica esto? Aplica en dos partes fundamentales en Bitcoin. Tanto en la minería, la prueba de trabajo, Hashcash se basa en ese algoritmo, es decir, lo que realmente calculan los mineros es un hash con unas características determinadas a base de ensayo y error. Y luego SHA-256 también aplica en la creación de claves. ¿Para qué? Para resumir, porque es una función resumen. Nosotros cuando hacemos las claves, o mejor dicho, el algoritmo de generación de claves, lo que hace básicamente es trabajar con números muy largos que con SHA-256 acabamos resumiendo. Es decir, ese chorizo de números que hemos visto en las claves los reduces. Y llevamos 33 minutos, 33 segundos hablando. Última tecnología, y ya os dejo de dar la chapa. Árbol de Merkle, a ver si acabamos entendiendo un poquito mejor lo de los hash y la verificación de la información. Tú imagínate que hubiese que verificar todos y cada uno de los bloques cada vez que quieres volver a ver si un bloque estaba correcto o si la integridad de la información es correcta. Un bloque tiene muchísima información, como hemos visto ahí. Eso que hemos visto antes es solo una parte de los metadatos de un bloque. Hemos visto en el timestamp, el subsidio, el peso, bla, bla, bla. Bien, pues toda esa información se pasa en la red por el algoritmo SHA-256 y nos da un hash. Por eso cada bloque y cada transacción tienen un hash, que ya sabemos lo que es. Ese número único identifica o responde por toda la información que hay en ese bloque. Entonces, esta tecnología que se llama Árbol de Merkle, creado por Ralph Merkle, el de los criptosistemas de clave pública, en el 79, déjame la imagen de antes, porfa. En el 79 crea esto. Vamos a ver esto de aquí, L1, L2, L3, L4. Son bloques. Le da un giro de tuerca. Ya sabemos lo que hace la función SHA, ¿vale? Pero lo podemos combinar, es decir, el bloque 1 tiene un hash al pasarle la función y el bloque 2 tiene otro hash. Ahora yo cojo estos dos hashes y le paso otra vez el algoritmo y me da un hash resultante. Este hash, al yo tenerlo, ya sé que responde a estos dos. Si este hash cambiase alguna vez, alguna de la información de esos dos bloques ha cambiado. Así de sencillo. Esto se hace a su vez con otros bloques y se va llegando hasta que llegamos a un hash superior. Si yo tengo este hash, solo sabiendo ese hash, sé que ninguna de la información incluida en esos 4 bloques, que es muchísima, ha variado. Y así es como de forma rápida y sencilla, en cuestión de milisegundos, se puede verificar la integridad de la información de una cantidad ingente de datos, de gigas y gigas y gigas. Por tanto, ¿qué resuelve esta tecnología creada en el 79 por el señor Merkle e integrada, por supuesto, en Bitcoin? Dale, Pues nos resuelve la codificación segura de la información, porque obviamente tenemos un algoritmo de cifrado que es seguro, y hay una cosita que no he dicho, no he puesto quién crea SHA, porque me dan un poco de apuro, pero lo crea la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Guapísimo, ¿eh?
La cosa es que es un algoritmo abierto, está súper auditado y no tiene puerta trasera como otras cositas que ha hecho la NSA y se utiliza desde el año 2000-2001 en diferentes actualizaciones que ha tenido para lo que hemos comentado. Ya lo hemos dicho, así validamos rápidamente muchos grandes bloques de datos. Y luego hay una cosa en la que no voy a entrar, que os explicarán posteriormente si aplica, y si no, podéis preguntarlo cuando queráis. Aplica en la verificación de pagos simplificada o SPV que se da en Bitcoin. Esto básicamente, dale para adelante por favor. Oh, bueno, un momento, vale, para. Wow, es que soy súper innovador, tío. He hecho interactiva la presentación, así que si alguien quiere saber más sobre Ralph Merkle, que es una de las mentes más privilegiadas de todo esto, podéis escanear el QR. Esto lleva un hilo de Twitter que si le da, bueno, X. Que si le dais retweet o repost y love y todas esas cosas, bien. Pero sobre todo quiero que os metáis un poquito en la vida de este hombre. Así que ahí queda. Decíamos que gracias al árbol de Merkle podemos aplicar la verificación de pagos simplificadas que se da en Bitcoin. ¿Vale? Y esto realmente básicamente lo que hace es poder verificar de forma rápida la información de una transacción o un bloque sin tener que tener descargada toda la base de datos de la que hablamos antes. Última diapo y ya sí que os dejo. Estamos en tiempo, ¿no, De? Sí. Perfecto. Bien, ¿qué pasa con las wallets entonces? Tú me has explicado aquí muchas tecnologías, historia y tal, pero bueno, entonces lo de las wallets, que es lo más importante, la aplicación con la que uno crea sus claves, envía y recibe dinero y también realiza la custodia de Bitcoin. ¿Qué es la wallet? La wallet es una parte del programa de Bitcoin que nos permite crear las claves de forma segura y comunicarnos con la red. Hemos dicho que para comunicarnos con la red, ya que es una red distribuida, podemos acceder a través de cualquiera de los nodos. Por tanto, ¿la wallet qué hace? Pues básicamente conectar con un nodo y transmitir la información a la red de transacciones o recibirla de la red para saber en qué estado está cualquier transacción que consultemos. ¿Qué nodo es el que elige la wallet para conectar? Bien, pues puede ser el nodo propio del fabricante o puede ser un nodo de uno mismo o el que se quiera. Es un estándar que toda wallet decente te permita elegir el nodo a través del cual te quieres conectar a la red. Así, pues ganamos en seguridad, en privacidad y básicamente está hecho para esto. Cuando una wallet se conecta a un nodo y envía una transacción, lo único que hace es enviar esa información de ese mensajito cifrado que hemos creado de esta dirección que tiene 10 Bitcoin, envía 5 a la dirección B. Esa petición se envía a la red y se propaga por los diferentes nodos. Cada uno de estos nodos en esa base de datos tiene un apartado que se llama mempool y ahí se van inscribiendo todos los pedidos que se han hecho. Es como el tablón de la cocina de todos los pedidos que se han hecho y van a salir para las mesas, pues un poco eso sería la mempool. Cuando un minero resuelve ese problema y tiene la capacidad de escribir en la base de datos creando un nuevo bloque, pues básicamente lo que hace es pillarse los nuevos Bitcoin y hacer un barrido por las mempools de los diferentes nodos con los que está conectado y selecciona las transacciones que el minero quiere y las incluye en la red, las escribe en la base de datos. Eso sería lo que llamamos confirmar una transacción. Cuando una transacción tiene una confirmación, quiere decir que ya ha sido inscrita en un bloque. Si tiene 133 confirmaciones, quiere decir que por encima de esa transacción se han escrito 133 bloques. Y hasta aquí la lección de hoy. Y una última palabra, ya está. Obviamente no tengo nada que explicar. Ese es mi Twitter. Joder, estoy fatal. Ese es mi ex. Conectar, por favor, es gratis. Y mi web, hay fricadas relacionadas con esto y enlaces a diferentes redes donde comparto información. Así que nada, muchísimas gracias por estar. Cualquier feedback, luego pues me decís. Gracias. ¿Estamos aquí?